Muy buenos días en este viernes. Les damos la hermosa bienvenida a este espacio de Mujeres en Compliance de la octava generación. Como ustedes saben, cada generación tenemos un espacio de YouTube Live en donde platicamos sobre distintos temas. Pueden ser competencias, técnicas, soft. Y el día de hoy estamos creando un espacio muy lindo sobre inteligencia artificial. Tenemos grandes amigas, colegas y ponentes que van a generar un diálogo muy interesante alrededor de qué pasa en la inteligencia artificial en el día a día, en nuestros trabajos y cómo ir expandiendo estas nuevas tecnologías en donde estamos nosotros colaborando y participando. No olviden unirse a todas las actividades que tenemos en Mujeres en Compliance para esta generación que es la octava, ya 8 generaciones, ya varios años juntas, desde su momento, desde su creación, desde su incepción, desde que pusimos la primer semilla. Y en esta octava generación todavía tenemos muchas actividades en las cuales puedes participar y formar parte. Nuestra siguiente participación o actividad en donde vamos a estar todas juntas conviviendo de forma auténtica, platicando y generando lazos, será nuestra actividad de la yoga en próximas semanas. Y bueno, sin más parteaguas, me encantaría preguntarte si ya eres follower de este canal, el canal de YouTube de Mujeres en Compliance. Si todavía no eres solo followers, no se te olvide ponerle una palomita para que seamos más los que nos seguimos y vayamos apoyándonos entre todas y cada una de las mujeres en nuestras participaciones, en lo que hacemos en el día a día y generar visibilidad para todas y cada una de nosotras, de nuestros logros, nuestros trabajos, nuestros aprendizajes. Me da muchísimo gusto en este viernes estar aquí con ustedes, platicando. Y déjenme contarles un poco quiénes van a estar el día de hoy aquí. Presento primero que nada a nuestra como siempre, presento con muchísimo cariño a nuestra moderadora del día de hoy. Nuestra moderadora es Pamela Gallardo Colín. Muchas gracias, Pamela, por hacer este espacio realidad el día de hoy. Gracias por todo el tiempo que le dedicaste para poder hacer esta mañana, hacer una plática y un diálogo agradable. Pamela es Head of Compliance and Legal de Entity Data México. Y bueno, le damos la cordial bienvenida. Ella nos va a estar llevando sobre este diálogo. Y tenemos a 3 grandes compañeras y speakers que van a estar compartiéndonos sus experiencias. Por orden de aparición en el flyer, les presento a Mariana Velázquez. Mariana es mentora de esta generación de la octava. Bienvenida a esta generación. Mariana está en México y es directora de Business and Legal Affairs en Paramount, con una amplia experiencia en estos nuevos temas en tendencias. También tenemos el día de hoy a Miriam Barajas. Miriam también es mentora de Mujeres en Compliance, ha estado con nosotras en muchísimas generaciones y le agradecemos mucho porque ella está desde España, es una gran mexicana, pero tiene un corazón doble, de un lado mexicana y del otro lado española. Y ella es CCO, responsable de la comunidad de Magenta, y también tiene una amplia experiencia en muchos otros temas, ¿no? Desde programación y tecnología, entonces va a nutrir muy bien este espacio. Y por último, en el flyer está Deyanir Solorio Nocetti. Ella también es mexicana y es subdirectora de Business Affairs de OCESA. Y antes de que empezáramos el diálogo nos estaba platicando, ¿no? Cómo la inteligencia artificial entra en todos estos temas en cuestión de medios, actores. Entonces creo que tenemos una versatilidad muy interesante en nuestras moderadoras y ponentes. Entonces va a ser de esto un diálogo súper agradable. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que estén todas aquí. Bienvenidas a todas y les mando un beso. Cuando vayamos teniendo preguntas, si no, yo también les hago la pauta de que tenemos preguntas, pero las escucho con muchísima atención y muchísimo cariño. Bienvenidas. Te dejo el micrófono, mi Pame. Gracias, Bárbara. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos.
La inteligencia artificial es un fenómeno global que ha llegado para quedarse, que viene a cambiar la forma de crear, de trabajar, incluso de impartir justicia. Pero ¿cómo influye la inteligencia artificial en diferentes planos de la industria? Y además, ¿cómo influye o puede afectar el desarrollo también de la profesión de la abogacía? ¿Consideran que es necesario desarrollar un marco normativo en México para regular la creación y el uso de este tipo de tecnología? Para hablar de este y otros temas, me gustaría empezar por abrir esta conversación preguntando a Miriam. Miriam, ¿qué es la inteligencia artificial para partir de conceptos básicos? Buenas tardes aquí, buenos días en México. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. De verdad estoy súper orgullosa. Ya hemos podido hablar un poco nosotras para conocernos un poco más. Y voy a entrar pues con la parte, digamos, técnica, pero ya sabemos que con un lenguaje que todos podamos entender. Y bueno, la inteligencia artificial, la parte generativa, que es la que más estamos utilizando todos, que es o nos suena por lo menos en general más a unos que a otros, es un tipo de inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear contenido, sea el famosísimo ChatGPT o ChatGPT, que todo el mundo conocemos, hemos utilizado o que nos suena de alguna conversación, que tiene la capacidad de, por ejemplo, crear conversaciones, crear historias, revisarnos textos, ayudarnos a mejorar, por ejemplo, una propuesta que antes hubiera sido imposible. Yo le veo mucha utilidad en la parte de ofimática, en toda la parte de Office, porque podemos, por ejemplo, ya nos puede crear Copilot, ya nos puede crear una presentación, un PowerPoint, solo con darle las indicaciones exactas. Entonces, eso es la inteligencia artificial generativa actualmente, que es la que podemos utilizar todos y a la que todos tenemos acceso actualmente. Muchas gracias, Miriam. Y Mariana, cuéntanos, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial? ¿Consideras que tiene algún impacto en la industria, por ejemplo, en la que te desempeñas? Sí, creo que la inteligencia artificial ha venido a impactar no solo la industria del entretenimiento, creo que ha venido a impactar a muchas industrias y principalmente porque los que la empezamos a conocer nos damos cuenta de que es una herramienta muy útil y que tiene cosas muy positivas, ¿no? Pero justo como comentábamos hace rato, pues también tiene sus asegúnes en la parte de regulación, que seguimos en la discusión, ¿no? ¿Qué vamos a regular primero, la parte ética o la parte jurídica? La historia nos ha dicho que cuando salen cosas de tecnología nuevas, pues hay cierto delay para la regulación. Cuando salió la primer cámara fotográfica, pasaron casi 11 años para que fuera considerada una fotografía como algo objeto de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, esta parte de la inteligencia artificial es cosa de conocerla y dejar un poco de tenerle miedito, porque sí me ha pasado que de pronto las personas como que creen que va a ser la llegada de Terminator o que vamos a tener robots en las calles mañana haciendo compras o queriendo conquistar al mundo. Y no, y creo que es importante en este particular que sepamos que cómo distinguimos la inteligencia artificial. Tenemos como dos campos grandes, que es la estrecha, la que o sea, con la que estamos interactuando justo como decía Miriam, todos los días. Siri, ChatGPT, todos estos software de inteligencia artificial se llaman inteligencia artificial estrecha porque tienen una función particular. O sea, no tenemos todavía al robot caminando, pensando, ¿sabes? Como que haciendo varias funciones al mismo tiempo. Esta se llama inteligencia artificial general. Todavía está lejos, todavía los desarrolladores. La magia de la inteligencia artificial es querer recrear las neuronas humanas, querer recrear esa conexión que se genera de neurona a neurona. Entonces, todavía, ni siquiera ciertos médicos, todavía no llegamos a comprender el cerebro humano. Entonces, quiero compartir aquí un poco para tranquilidad de todos. No vamos a tener a Terminator mañana ni el año que entra,
pero es muy importante que vayamos conociendo cómo está funcionando la inteligencia artificial estrecha, en qué ámbitos de nuestro trabajo, de nuestra industria, de nuestra casa, de nuestros hijos, está impactando. Y todos irnos preparando en cómo desarrollarla, cómo conocerla y cómo controlarla también. Yo creo que tocaste un punto muy interesante que es no tengamos miedo del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, hace ya algún tiempo escuché una noticia en donde se hablaba de que ChatGPT había pasado el examen de la barra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, venían muchos cuestionamientos y incluso algunas inquietudes, ¿no? De, bueno, ¿eso qué implica para nosotros como abogados, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría también saber cuál es tu opinión respecto a esto, ¿no? ¿Consideras que los abogados debemos temer al uso de la inteligencia artificial en nuestra profesión? Cero, creo que tenemos que conocerla, creo que tenemos que entenderla. em, eh, que no nos debe dar miedo si pasa el examen de la barra. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, creo que un examen no determina lo que eres como persona, como ser humano, y que, digo, ahí podemos sacar un 10 cerrado en un examen y aún así no ser competente en el desarrollo de las habilidades diarias, ¿no? Entonces, creo que como abogados tenemos que ir entendiendo las herramientas, tenemos que ir entendiendo el trasfondo de la inteligencia artificial y trabajar muy de la mano con todos nuestros equipos internos para ver qué es lo que buscan, a dónde quieren llegar, qué herramientas quieren utilizar en el día a día y entonces meternos a estudiar cómo proteger, o sea, porque al final nuestro trabajo es proteger la parte legal, ¿no? Entonces, cómo proteger el contenido, cómo proteger los derechos, cómo proteger que un tercero no venga a dañar lo que nosotros estamos trabajando internamente. Sí creo que de pronto los abogados nos quedamos en nuestro mundo legal. Y le decía el otro día a mis abogados, ¿no? A ver, ¿tú te pondrías a hacer hoy un contrato con una máquina de escribir? O sea, hoy dirías, tengo que entregar mi contrato, tráiganme mi máquina. No, la verdad es que no. O sea, hoy abres tu laptop, no sé, o sea, tienes tu programa, el que más te gusta utilizar, utilizas corrector ortográfico, utilizas, ¿sabes? O sea, tienes muchísimas herramientas que utilizamos ya todos los días como abogados. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros abogados chiquitos, a los que van egresando, nosotros, abogados de un poco más maduros, y a todos, que no tener miedo de la tecnología, que al contrario, nos hacen la vida mucho más fácil, nos ayudan para muchos temas y bueno, sería mi recomendación como para los abogados. Claro, entonces no tener miedo del uso de la inteligencia artificial, entender que es una herramienta que ha llegado, que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad porque es una nueva forma de trabajar y que por supuesto nos puede ayudar si podemos o entendemos cómo aplicarla correctamente, ¿no? Entonces me parece un punto muy interesante. En ese sentido también es verdad, como comentábamos al inicio, pues ha cambiado todo, ¿no? Incluso en la forma de impartir justicia, la inteligencia artificial es una herramienta que está presente. Hace un par de semanas hubo una nota periodística en donde llamaba mucho la atención que un tribunal en China reconocía derechos de autor sobre un artículo escrito por un algoritmo de inteligencia artificial, en donde ya se mezclan diferentes factores, ¿no? Y me gustaría saber de Janine, ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿Cuál consideras que es la tendencia de los tribunales respecto a este tipo de casos? Hola y muchas gracias por el espacio y qué interesante tema en el que estamos. Y como dicen, como cualquier otra tecnología que se ha ido implementando, pues siempre llega a revolucionar las vidas de todos y por supuesto que tiene un impacto en las cuestiones legales.
yo creo que es muy pronto todavía para saber de cuál es la tendencia. Actualmente en Estados Unidos hay 20 litigios ya abiertos en distintas distritos. Uno de ellos, y creo que es el más sonado, es el de OpenAI contra New York Times. Son litigios que van en sus etapas iniciales, que no sabemos si en algún momento pues puedan llegar estos actores a alguna transacción y que pues no nos enteremos de cuál hubiera sido la resolución judicial. Como dices, ya hay algunas jurisdicciones que sí están reconociendo estas herramientas como generadoras de contenido, pero dándole la titularidad y los derechos de explotación a las personas que están detrás de ellas. Algunos como desarrolladores, en el caso de Inglaterra, que sí le dan pues la autoría a la empresa que haya desarrollado esta herramienta o al programador. En Estados Unidos sí están otorgando algunos registros de derechos de autor cuando hay intervención humana y se puede distinguir la parte donde sí hubo un control, hubo ciertas instrucciones, hubo originalidad, mientras que hagan den la información sobre qué contenido fue generado con ciertas herramientas, ¿no? Entonces, se están reconociendo como herramientas de las que podemos hacer uso, como cualquier otra tecnología de las que los diseñadores ya tienen este alcance. Por supuesto, son herramientas pues más entrenadas, tienen acceso a pues algunas de ellas, los bancos de información de Internet, otras de ellas han conseguido las licencias de autorización. Entonces, pues sí, yo creo que la tendencia, al menos de los tribunales, tendremos que esperar, ver qué resuelven. Y esto creo que está muy influenciado o va a estar muy influenciado por políticas públicas, ¿no? Entonces, hay muchos intereses de por medio, toda la inversión que están realizando estas empresas de tecnología para poder tener estos alcances. Y por la otra parte están los usuarios, como nosotros que estamos utilizando, pero también, por supuesto, que está la industria, ¿no? Y creo que esto conecta un poco con la parte que nos quería platicar Miriam. Sí, súper interesante y muchas gracias por este overview un poco más global, ¿vale? De lo que está pasando. Claro, es verdad, esto sigue siendo algo nuevo, no obstante ya está en nuestra realidad y tendremos que ver hacia dónde camina, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Pensando en un ejemplo, ¿vale? Un poco más práctico, y una pregunta que tenemos también aquí en el panel, nos preguntan si consideramos que debemos incluir algún tipo de disclaimer en nuestros contratos cuando no estamos seguros de que nuestro producto es inteligencia artificial, porque quizá no todo lo sea, pero en parte lo hay. ¿Tú consideras que sería relevante tener ya este tipo de medidas en nuestro ejercicio diario? ¿Qué recomendarías de ella? Sí, sin duda, creo que hacia afuera, hacia los clientes, es importantísimo hacerles saber si estamos o no utilizando algún tipo de herramienta para generar contenido y las consecuencias o implicaciones o riesgos que puede tener, ¿no? Desde un lado de vista, pues sí, al hacer obras a través de este tipo de herramientas, lo primero sería leer los términos y condiciones de las herramientas que estamos utilizando. La mayoría de ellas, por este entrenamiento de datos, pues sí, lo que señalan es que la información que se genere a través de las instrucciones que el usuario le pueda dar, ellos no van a ser responsables, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún tipo pues sí, de posible reclamo hacia ellos. Por lo tanto, pues sí, cuestiones de cadena de derechos. Al final del día estamos generando una obra derivada de todo este entrenamiento de datos y no vamos a poder tener la certeza si se obtuvieron o no las licencias, a lo mejor de ciertas obras
originales que todavía no estaban en el dominio público, ¿no? Y esto todavía se entrelaza cuando las instrucciones, a lo mejor le estamos pidiendo que genere cierto contenido usando la voz de alguien famoso o con ciertas similitudes. Entonces, en obras multimedia va a ser, depende de lo que se genere, más identificable si se está realizando una reproducción no autorizada, si es similar o si solo está inspirado en, ¿no? Entonces, habrá muchos grados, pero sí creo que hacia el usuario es importantísimo decirles de a lo mejor te puedo entregar eh, muchísimo mayor volumen de contenido, pero estoy usando estas herramientas, estos son los posibles riesgos, o lo seguimos haciendo de manera manual y yo te puedo asegurar que estoy revisando el contenido que estoy usando y asegurando la cadena de derechos. Creo que sí es una decisión de negocio y del lado de, pues sí, como abogados, es pues darles la información y tomar una decisión pues sí, de manera, con cierta conciencia, ¿no? De los alcances que puede tener y las implicaciones. Muchas gracias, Bella. Muchas gracias por esta información. Partiendo o regresando un poco a cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestro quehacer diario, eh, me gustaría saber, Miriam, ¿podrías explicarnos dónde podemos aprender cómo crear un PowerPoint desde ChatGPT, por ejemplo, Claro. claro, que a veces que estas herramientas que son diarias, vaya, no necesariamente entendemos bien cómo aplicarlas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo usar ChatGPT en mi beneficio, por ejemplo? Claro que sí. Yo te voy a contar en casos prácticos que tenemos, bueno, que tengo yo hoy en día a día, que son básicos, que es lo que yo digo, no vamos a hablar de programación porque la mayoría de los seres humanos no nos dedicamos a programar, no estamos en empresas de tecnología, pero sí que nos puede ayudar en nuestro día a día administrativo, que la verdad, por ejemplo, yo soy más de Copilot de Microsoft. Es verdad que yo tengo una licencia especial por la empresa, pero sí que puedes tener acceso, ya sea Copilot o ya sea ChatGPT, que es el que tenemos acceso prácticamente todos los seres humanos, no todos porque sabemos que hay unas que no, pero bueno, en general. Tú le puedes decir, me puedes crear, voy a tener una charla y quiero crear contenido. Tú le tienes que dar las indicaciones. Antes de empezar, tengo que decir, que siempre lo digo en mis charlas, que tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es como un niño de 7 años. Lo que no sabe se lo inventa. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque siempre está nuestro pensamiento crítico para analizar y decir, a ver, esto no me cuadra nada, esto sabemos detectar ciertas cosas, pero es verdad que actualmente quizá las personas más jóvenes, lo digo por mis hijos en particular, no tienen, ellos se creen literalmente lo que ven en las redes sociales, no contrastan que la información sea verdadera. Entonces, que no nos pase eso y intentar mejorar esas pautas que antes sí que comprobábamos de dónde venía la información. Entonces, claro, tú le pides que te haga, por ejemplo, pues un temario y ya con Copilot directamente ya te crea la PPT, o sea, la presentación, tal cual te va poniendo el título en cada página. O sea, que para mí eso es pues media vida, porque los que somos de la generación de los PowerPoints, y de todo esto que todas las presentaciones las tenemos que hacer así, nos quita mucho peso el organizar los emails. Puedes hacer respuestas automáticas, les das indicaciones, ya directamente, por ejemplo, como decía, Copilot, que la mayoría tenemos Microsoft, Outlook y todo eso, temas corporativos, ya podemos implementarlo. Ahora, esto no lo tenía pensado, pero en vista de lo que nos ha contado nuestra compañera, hay una aplicación que es de inteligencia artificial que quizá les pueda servir mucho a los que nos están escuchando en creación de contenido, que sirve para detectar si ha sido creado un contenido por inteligencia artificial. Lo estoy buscando, dame un segundito, creo que se llama Quillbot, pero ahora lo digo bien. Sí, Quillbot. Y es un detector gratuito que está entrenado para identificar patrones comunes en el contenido generado por IA. Entonces nos sirve, a ver, es verdad que sabemos que está aprendiendo también, es inteligencia artificial, pero está aprendiendo y creo que es muy útil cuando queremos detectar si es un contenido creado por IA. Actualmente no tenemos la base legal, que están habiendo están dejando procedente ya los juicios, pero seguramente en un tiempo
esperemos no tan largo, ya podamos utilizar esto para demostrar que alguien ha utilizado una obra nuestra, en el caso de los artistas, y que lo ha generado por IA. Entonces está esa y luego está GLTR, que también sirve para detectar contenido antiguo generado por inteligencia artificial. Copylix, muy originales en el nombre, herramienta general para detectar también contenido. Entonces, hay muchas herramientas que ya están, digamos, creándose con el contrapeso. Y es muy importante porque al final ya tenemos esta herramienta, como han hablado las compañeras y como todos estamos de acuerdo, que es algo que se va a quedar, no va a desaparecer. Entonces, tenemos que aprender a utilizarla y si las leyes no van rápido, éticamente podemos nosotros compensar. Entonces, los que creamos tecnología sí que podemos comprometernos a que haya un equilibrio. Más adelante lo hablaremos. Voy a dejar aquí dos cosas de las que quería hablar. Voy a dejar ahí dos perlitas, que son aquí en España. Esto ya ha sido meramente por temas éticos. Muchas empresas han firmado un acuerdo no obligados legalmente, sino porque a vigilar los procesos de inteligencia artificial que se realizan dentro de sus corporaciones, para no darle un mal uso a la inteligencia artificial. Y esto ya es no porque nos estén obligando, sino porque las empresas se han volcado y han dicho, venga, vamos a hacerlo bien porque ya está aquí y no podemos detenerlo, pero sí que podemos intentar hacer las cosas medianamente bien. Entonces, esa es una de las cosas que aquí dejo la perla, que no estamos tan perdidos, que hay esperanzas. Yo es que intento ser positiva en la medida de lo posible y bueno, creo que lo haremos, por lo menos intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Y otra cosa de la que hablábamos antes es que aquí en España y en todo el mundo está ahora actualmente, y además quiero aprovechar que tenemos aquí a nuestras compañeras expertas en leyes, que yo no lo soy, está sonando mucho, son casos constantes, que es verdad que nuestra Guardia Civil los detecta a tiempo, pero ahora está un juicio que ha empezado porque la Guardia Civil detectó a unos chicos de secundaria que crearon contenido, falsos desnudos con las fotos de sus compañeras de clase que robaron o que sustrajeron de Instagram. Entonces, claro, yo hoy puse una encuesta un poco para sondear cómo las personas lo vemos, quién creemos que debería de ser o debería de responder por estos problemas, porque la legislación, que ya lo hablaremos más adelante, va un poco atrás. Entonces yo puse, uno, los menores, porque son los culpables. Dos, los padres, porque tendríamos que estar vigilando las aplicaciones a las que entran nuestros hijos o controlar cómo utilizan la tecnología. Y tercero, pero no es el último, las empresas que crean, en este caso, apps o empresa la que está detrás de todo. ¿Por qué permites que se puedan hacer este tipo de cosas si podrías, digamos, detectar que están haciendo un mal uso de tu aplicación? Y ya, bueno, la cuarta, me englobé gobierno gobierno, que son porque nos falta la legislación que penalice este tipo de actividades. Entonces, bueno, aquí ya lo suelto, luego ya lo hablaremos, pero bueno, me parece importante porque es algo que yo creo que nos afecta a todos, nos puede pasar a cualquier persona. Hay muchos casos donde piden extorsión, se llama ahora, extorsionan a los adolescentes y les dicen, si no me mandas una foto, pues voy a crear una con inteligencia artificial con tu cara de que tú me has mandado contenido sexual y lo voy a publicar. Entonces, bueno, me parece muy fuerte, pero son cosas reales y que vamos a vivir de aquí en adelante porque, por desgracia, estamos pasando malos hábitos o malas conductas de nuestro, digamos, ¿cómo lo llamaré? De nuestro entorno real a nuestro entorno digital. Gracias. Gracias por esta información, Miriam. Y bueno, tomé un par de notas porque claro que hay temas que me gustaría que siguiéramos desarrollando, pero me gustaría empezar por uno en particular, que es el tema ético, ¿vale? El tema ético da muchísimo para hablar, definitivamente sí, pero en el caso concreto de las empresas, por ejemplo, me gustaría saber, Mariana, ¿cuál es tu opinión? Porque, claro, además el tema de compliance toma mucha relevancia en este tema, ¿no? ¿Cómo se relaciona el compliance con el uso ético de la inteligencia artificial para una empresa? Es un tema complicado, ¿no? Porque em,
¿Por qué queremos usar la inteligencia artificial? Porque al final genera un beneficio. ¿Qué tipo de beneficio? Y todos lo sabemos, pues va a tener un beneficio económico, vas a gastar menos dinero, vas a utilizar menos personas, ¿sabes? Pues lo que decía, creo que era de Yanira hace rato, o sea, vas a usar la inteligencia artificial para recrear la canción de alguien súper famoso y hacer tu propia versión. Entonces, creo que para las empresas y para cualquier usuario de tecnología es súper importante mantener esta parte ética, ¿no? Sabemos que evidentemente está mal usar la voz de alguien para crear una canción y buscar obtener un beneficio. Está mal, lo sabemos todos, ¿no? O sea, pero bueno, lo hacen. Está mal que un chico de secundaria use la imagen de una amiga para hacer una imagen eh, de contenido sexual explícito. Por supuesto que está mal, pero de pronto, y no quiero sonar defendiendo a las empresas, pero al final tienen términos y condiciones, ¿sabes? Una red social está hecha para mayores de 13 años. ¿Qué hacen niños de 8 años en las redes sociales? No los, eh, por supuesto que la red social, si tú lo denuncias, van a poner un alto, ¿no? Pero, ¿cuál es el filtro de la red social? ¿En qué año naciste? O sea, un Sí. niño de 8 años, por supuesto que sabe hacer la matemática y subirse 5 años más, ¿no? Em, tú creas un software para hacer una imagen y creo que es muy difícil que estés controlando si es para arte, si es para extorsionar a otra persona. Ahí es donde entra la ética, no solo de las empresas particulares que lo usan para un beneficio económico, sino como cualquier persona tiene que tener ese sentido. Pero ¿qué nos pasa también, sabes, Pam? Estamos en la época del cambio, o sea, estamos en la época donde todo el mundo está conociendo esto, donde es el juguete nuevo y desafortunadamente hay gente que lo usa para cosas negativas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial toma una base de datos y sobre esa base de datos nos va a entregar un resultado. Em, hace unos años, en una cumbre de estas de inteligencia artificial, alguien en el chat contestaba, o sea, le hacían preguntas al expositor y él daba una respuesta, o sea, obviamente era un anónimo, no sabían quién era, pero se entendía por las respuestas que daba que era un psicópata. Y la persona que estaba dando la exposición dijo, o sea, como que dijo, basta, ya no pongan esas respuestas, porque todo lo que está en la web le da ideas a la inteligencia artificial, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante por eso decíamos, creo que todas estamos en el mismo entendido. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo funciona y tenemos sobre eso que actuar en consecuencia. Estoy súper de acuerdo con Miriam, estoy súper de acuerdo con todos. Tenemos que impulsar un uso ético previo a la legislación. Sabemos que la legislación ya va tarde, ¿no? Va a tardar. Y sobre todo porque los legisladores también son seres humanos, no son expertos en tecnología, no son neurocientíficos, no son em, desarrolladores pro plus, o sea, ¿sabes? Y en cada país las necesidades son diferentes. Muy probablemente en nuestro país hay una necesidad de hablar de otros temas, que ahí hay una propuesta, ya hicieron una propuesta de ley, ya han cambiado, o sea, van y vienen. Tenemos lo que salió en la Unión Europea para regular el uso de la inteligencia artificial, pero cuando nos vamos a leerlo, hablamos de regulación como muy Sí. básica y que a lo mejor tendría que estar en la ética y en el sentido común de las personas, que sabemos que a veces es el menos común de los sentidos, Claro. pero, pero sí creo que es muy importante que desde la ética todos sepamos cómo manejarlo. Porque, repito, Y, sabemos que está mal sí, hacer canciones de otros, sabemos que está mal usar la claro. cara de alguien para... Y es muy normal, ¿eh? Y Miriam lo contó en una cosa de niños, pero lo ha pasado en negociaciones grandes donde ya usan, o sea, la imagen de un político famoso, de un empresario famoso para cerrar una negociación o para empezar una negociación.
Claro. Estamos en Oye, esta parte divertida bueno, lo voy a decir así, divertida de ver qué tanto podemos hacer. oye, Mariana, y concretamente en el caso, por ejemplo, de las empresas, que es un poco lo que está en nuestra cancha ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sabemos en México no tenemos una normativa específica, como ya la hay en Europa con el AI Act, por ejemplo, pero las empresas debemos apostar por tener lineamientos, por tener algún apartado específico en nuestro código ético, por hacer mención de esto en nuestras organizaciones, porque finalmente no estamos exentos de que nuestros colaboradores puedan caer en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿consideras que esta sería una buena práctica? Definitivamente, creo que es algo en que todos los abogados internos, la gente de compliance, todos tenemos que poner un ojo ahí, porque en definitiva todo el mundo quiere empezar a experimentar con esto, ¿no? Entonces sí poner un apartado, sí crear una política chiquita, bueno, importante, vamos, no es necesario que se avienten una política de 60 hojas al día de hoy porque no las vamos a llenar, sino a lo mejor voltear y decir, a ver, ¿quieres usar algo de inteligencia artificial? Voltea con legal, voltea con compliance, voltea. No te estamos diciendo que no, te estamos diciendo vamos a analizarlo, vamos a revisarlo y juntos, en equipo, como son todas las empresas, en equipo vamos a buscar la mejor forma de lograr lo que tú quieres. En este caso, si lo quieres usar con inteligencia artificial, veamos cómo lo podemos lograr o a lo mejor nos tenemos que esperar un ratito, ¿no? A lo mejor tenemos que tomarnos un par de meses para analizarlo, etcétera, etcétera. Pero sí, en definitiva, creo que esta parte de inteligencia artificial, yo sugiero que sea ya sabes, un capítulo chiquito, un apartado, o sea, como quieran empezar, pero que sí empecemos todos desde lo privado a regular la parte ética. Y de aquí voy a destacar lo que comentaba de Jenny respecto a leer los términos y condiciones de las herramientas, que creo que es básico, ¿no? Siempre para los abogados en el día a día y sobre todo partir de que puede que haya algo que tenga un efecto que claro que debamos conocer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me gustaría saber cuál es la opinión de las expositoras respecto a la propiedad intelectual del resultado de las obras de productos generados por herramientas de inteligencia artificial, como puede ser en el caso, por ejemplo, de obras literarias, canciones, pinturas. No sé, no sé si alguna de nuestros panelistas quisiera comentar. Creo que esa es la pregunta también del millón y de las más complejas, en el sentido de si somos súper estrictos y legalistas, también se ha escuchado que cualquier obra generada por estas herramientas y concentrándonos exclusivamente en las industrias creativas, que pudiéramos señalar que sería pues sí, una obra no autorizada, ¿no? En el sentido de está agarrando todo este entrenamiento de datos que pueden ser, es una obra generada de millones o miles de obras primigenias. Entonces, si esta herramienta que estamos usando no obtuvo las licencias correctas o las autorizaciones de los titulares para que se entrenara con ellas, pues la respuesta a lo mejor más legal sería pues que la obra generada, que sería una obra derivada, pues es una obra infractora, ¿no? También sería cuestión de analizar cuál fue la obra que recibimos, ¿no? Y regreso a la parte de si es una reproducción como tal o si solo está inspirada en y si se puede distinguir de la obra principal. Creo que en los casos de la música, donde suena igual, donde usa la voz de alguien, pues esta identificación puede ser pues muy directa, ¿no? De sí, sin duda hay una infracción. Había otro caso donde pues sí se están entrenando con noticias, ¿no? Que al final del día están basadas en hechos, en datos históricos. Entonces, este entrenamiento pues sería como si alguien se pone a leer estas noticias y después genera su propia narrativa, ¿no? Entonces estamos recibiendo una reproducción o es alguien que
leyó 10 distintas notas sobre los mismos hechos. Entonces, y creo que es la respuesta que no nos gusta a los abogados, pero que damos mucho, y es el depende caso por caso, ¿no? Como usuario, sí está muy interesante probar estas herramientas y jugar con las instrucciones y de quiero una obra inspirada en o basada en esto, y creo que depende también de qué uso le queremos dar, ¿no? Definitivamente si queremos hacer un uso comercial y estamos conscientes de las instrucciones, entre más se vaya a lo comercial y entre más parecido sea o casi igual, definitivamente no vamos a estar autorizados para usarlo y puede haber consecuencias legales, ¿no? Si se queda en, hice un experimento, la estoy solo usando yo, no la voy a subir a ninguna red social, no voy a obtener ningún lucro, pues no puede haber consecuencias, pero de si esa obra es autoridad de nosotros, pues sí hay muchísimos elementos y contrastes que debemos de realizar. Sí, yo creo que tienes un punto muy importante de ella y vamos a pensar, como decíamos, en México no tenemos una normativa específica en materia de inteligencia artificial como lo hay en Europa, pero todo esto que acabas de decir al final está enmarcado, ¿no? En la Ley Federal de Derecho de Autor, que claro que son disposiciones que en el fondo hay que tener en cuenta porque es la base en materia de propiedad intelectual, al menos para nuestro país, ¿no? Entonces, nos hacen una pregunta muy interesante que también me gustaría saber cuál es la opinión. ¿Qué opinan de la creación de un programa de compliance hecho por inteligencia artificial? Y dejo abierta la pregunta para nuestras panelistas. Creo que aquí nos va a tocar a mojarnos a todos, a todas que dicen aquí, que dicen en España. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista desde la parte tecnológica y luego aquí cada uno vamos dando. A ver, inteligencia artificial sí, pero siempre supervisada por personas. Entonces es como un bucle. Yo sí puedo crear un software que me ayude, por ejemplo, a gestionar mis problemas en la parte de compliance, pero ese software tiene que estar creado por un experto en tecnología y una experta en compliance. No puede ser una cosa sin la otra. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, la inteligencia artificial va aprendiendo, entonces todavía tiene muchos fallos, muchos sesgos. Entonces, ya nos ha pasado, yo creo que en México también, aquí en España han sido muchos sonados los casos donde, por ejemplo, hay un software que está trabajando en un ayuntamiento y ya viene con discriminación para ciertos colectivos de la población. Entonces, como lo que bien decías tú, Pamela, estamos aprendiendo a base de prueba y error, porque somos humanos. Entonces también nos lo decía nuestra compañera Mariana, no somos perfectos y no somos máquinas, y las máquinas cometen errores porque los humanos estamos ahí y no los estamos entrenando bien o los estamos entrenando con una información que no es correcta. Entonces aquí, desde mi punto de vista, pues eso tenemos que, podemos usarlo, y lo vamos a usar seguramente para facilitarnos una parte del proceso, quizá la más tediosa, pero no nos va a quitar el trabajo. O sea, tenemos que tener a las personas preparadas y que han estudiado sus carreras, que tienen experiencia en esas áreas para decir esto está bien, esto está mal, o aquí ya nos hemos equivocado y nuestro software ha cometido fallos, y aceptar que, aunque no sea públicamente, pero aceptar que hemos cometido errores y corregirlos. No sé, chicas, vosotras, ¿cuál es vuestra opinión? Totalmente de acuerdo, Miriam. O sea, creo que es súper importante, Pam, que todos seamos conscientes, y lo quiero recalcar. Miri ya lo dijo 2 veces, creo que yo ya lo he dicho. A ver, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, deberíamos empezar a revisar el término porque no es tan inteligente como nosotros pensamos a veces. Entonces, todos entendamos, no hay pocos softwares y no lo hacen bien, que creen cosas de la nada. O sea, hay algunos software por ahí que se han inventado, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Como que platica entre el software, por ponerlo en términos coloquiales, platican entre ellos y entregan cosas ridículas. Bueno, que a los ojos humanos son ridículas, no tienen sentido, tal. Entonces,
si tú le das la instrucción, es lo que hemos hablado, es inteligencia generativa, está aprendiendo, no lo saben todo, discriminan, entregan lo que, aparte la instrucción, no es que todos seamos maestros de dar las mejores instrucciones en la vida, ¿no? Seguramente a todos les pasa, a sus hijos, a sus amigos, a compañeros, al esposo, tú le quieres compartir algo y te entregan algo muy diferente, ¿no? Le pides un vaso de agua y te la dan con hielo, tú la querías sin hielo, donde está tibia y tú sabes. Entonces, lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Cuando tú creas un programa de compliance, pues a lo mejor le tienes que dar una instrucción muy detallada de cómo quieres tu programa. Como dijimos, y yo de verdad, insisto, usémoslo de herramienta. Te puede dar una base, te puede dar algo, ¿sabes? Como puntos generales, el capitulado, pero siempre va a tener que intervenir un ser humano. Y a lo mejor de la mano lo que decía de Yanira hace rato, ¿no? Todo lo que tú pidas va a terminar requiriendo una edición, sea una obra literaria, un guión, una pintura. Como ser humano nos tendemos a ser perfectibles, a buscar dejar una parte de nosotros en lo que estamos haciendo. Entonces, por supuesto que lo podemos usar para generar un programa de compliance o la base y después tú leerlo y después pasarse en un experto y decirle, oye, está bien, está mal, ¿cómo lo ves? Si vamos a partir de la base en donde creemos a ojos cerrados en la inteligencia artificial, estamos reafirmando que como seres humanos tenemos mucho todavía que crecer, ¿no? Confiemos en nosotros mismos, en el conocimiento que tenemos, en el conocimiento que tengan sus compañeros de compliance, un experto en compliance, y usen la inteligencia artificial en lo que se puede usar, que ya dijimos, ¿no? Pues, oye, ChatGPT, ¿cómo le escribo un mail a mi jefe sin que suene que me estoy enojando? Algo así. O sea, úsenlo para cosas así, pero hay cosas en las que el ser humano todavía es muy necesario. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante tu opinión. También es verdad que cada organización, cada empresa es un mundo. Y claro, la inteligencia artificial no llega a entender todavía este tipo de cosas. Y otro tema que también mencionaba Miriam, que es verdad, es que la inteligencia artificial se alimenta de toda esta información que va recabando, ¿no? E inclusive de los sesgos humanos. Entonces, claro, o sea, es verdad y llegamos al mismo punto de lo que hablábamos al inicio. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosísima que nos puede ayudar, que nos puede hacer más eficientes, que nos puede pues ayudar a ahorrar costos, pero no necesariamente nos va a sustituir, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer los abogados por mantenernos en este tema, por seguir estando a la vanguardia? Tenemos que apostar por el uso de estas herramientas, por ejemplo, en el mundo de compliance. ¿Qué opinan? En el mundo legal y de compliance. Dejo abierta la pregunta también. Sí, o sea, creo que nos tenemos que adaptar. No podríamos decirlo, lo vamos a prohibir por todos los posibles usos, como con cualquier otra tecnología, que podrían ser no positivos, ¿no? Creo que como personas, como abogados, como industria, pues sí, es necesario adaptarse, intentar conocer lo más posible, usarlo y dentro de todo también, pues, adquirir esta responsabilidad, ¿no? De regreso a la pregunta que nos planteabas, creo que todos tenemos cierto grado de responsabilidad como usuario, como representantes de las industrias. Creo que será una responsabilidad compartida y para intentar, pues sí, tener ciertas salvaguardias o pues prevenciones y creo que las empresas que se logren distinguir al principio y que se empiecen a autorregular y a ofrecer estas protecciones, pues van a ser más llamativas para los usuarios, ¿no? Entonces, creo que es un espacio que les da esta oportunidad y, por supuesto, también como ciudadanos intentar influenciar este tipo de políticas públicas pues para la protección de todos. Muchas gracias, Deya. No me gustaría perder la oportunidad porque creo que todos los abogados saben, ahora ya tenemos claro que tenemos que seguir evolucionando, seguir haciendo uso de estas herramientas, no quedarnos en como hasta ahora conocíamos la forma de hacer las cosas, ¿no?
Pero sí me gustaría saber, aprovechando que tenemos una experta en TI aquí, quiero decir, aquí todas somos expertas, pero Miriam, técnicamente, ¿consideras que los abogados realmente tenemos que aprender a programar? Tenemos ¿qué nos recomendarías para empezar, por ejemplo, ¿no? Y perdón, Eh, nos quedan 6 sí, minutitos. Dejo la soy pregunta. breve. Muchas gracias. Voy a ser breve. No, yo creo que no necesitan aprender a programar. O sea, que de hecho es una de las cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer de cierta manera. Nosotros ya como programadores tiramos, o sea, utilizamos ChatGPT para quizá crear algún algoritmo. Entonces, vamos al terreno legal. No necesitas aprender a programar, pero sí necesitas formarte. Esto ya va a ser algo que en todos los sectores laborales vamos a tener que reciclarnos porque hay mucha gente que dice, no, es que yo soy analógica, no, es que a mí la tecnología no me va. No, ya no puedes decir eso. O sea, puedes tener a alguien que te ayude, o alguien en tu grupo que sea muy bueno, sí. Necesitas tener a alguien que sepa de tecnología, que sepa gestionarla, que sepa utilizarla, que sea como la conexión. Ahora, más adelante sí va a ser necesario, yo creo que nuestros hijos o las generaciones que vienen atrás van a tener que no ser usuarios, ¿eh? No confundamos ser usuarios porque todos sabemos usar el Facebook, todos sabemos, no, pero sí van a tener que saber utilizar la tecnología. Y partiendo de ahí, pero programar no, simplemente la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías que van a entrar van a quitarnos la carga, digamos, pesada de las cosas repetitivas, de las automatizaciones. Lo que puede hacer una máquina lo hará una máquina, pero hay muchísimas cosas que los seres humanos podemos hacer y que la inteligencia artificial o la tecnología no la puede hacer. Las cosas creativas, el saber reaccionar en situaciones difíciles. Los abogados son expertos ¿cómo le llaman? Cuando no hay precedentes en algo, ahí se pintan solos para decir, mira, vamos a hacer precedente, vamos a hacer esto, vamos a llevarlo a juicio porque esto tiene que tener un fundamento, esto es ilegal. Entonces, y la inteligencia artificial no tiene esa creatividad de decir, mira, esto está mal. Y bueno, ya, me corto porque si no seguimos aquí otras 2 horas. Muchísimas gracias. De verdad es que nos falta tiempo para seguir hablando, pero, Bar, ya aquí tienes excusa para otra sesión con todas las dudas. Todas las personas que tengan dudas, escribirlas ahí en el chat. Ya intentaremos hacer llegar las respuestas. Muchísimas gracias por estar aquí y encantada desde España y desde Madrid de estar aquí con toda mi familia mexicana. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a todas. Creo que ha sido un excelente panel y sin más, me permito ceder la palabra a Bárbara. Muchísimas gracias, Pamela, por esta moderación tan excelente. Gracias, Mariana, Deyanir, Miriam, por estar el día de hoy compartiendo todo lo que saben de forma muy auténtica y obviamente para que nosotros también podamos aprender de lo que ustedes ya saben, de estos pasos que ya traen adelante de nosotras con su experiencia. Entonces, muchísimas gracias. Tuvimos muchísima participación el día de hoy, muchísima gente muy interesada, muchas preguntas, como decía Pamela. Y bueno, pues siempre hay espacio para podernos volver a reunir. Siempre es un muy buen pretexto para volver a hacer otra plática, ya sea en presencial, ya sea en YouTube, o siempre podemos inventar alguna buena excusa para escucharnos y sumar a algunas de las mujeres que también estuvieron el día de hoy presentes con nosotros y hombres también, que vi algunos también en el chat. Pues muchísimas gracias y bueno, está abierto nuestras siguientes actividades. La primera es abierta para cualquiera que quiera acompañarnos. Estaremos presentes el día sábado 18 de mayo, casi en un mes, en la clase de yoga Kundalini en Polanco. Entonces siempre lo que hacemos es hacemos una clase de yoga juntas o tratamos de hacer una clase de yoga juntas para tirarnos. Y después lo increíble es que nos quedamos un rato a tomar un café, a desayunar ahí en el mismo espacio. Estaremos en Agora Lucis, entonces vamos a postear esta actividad. Si quieres asistir con nosotras, es abierta para cualquier persona que quiera acompañarnos con nosotros. Y bueno, la última actividad de esta octava generación es una actividad muy linda que a mí me gusta mucho. Esta es solamente cerrada para las mujeres que están cursando ahorita la octava generación y es Rompiendo Nuestros Límites, quien es moderada por Andrea Genoveva, una gran mujer, mentora que lleva varias generaciones con nosotros. Y de ahí abrimos la novena generación y se cierra el primer ciclo de 9 espacios, 9 generaciones para seguir adelante, bueno, con las siguientes actividades que se nos vayan a ocurrir.
Les mando un beso a todas. Muchísimas gracias por este hermoso evento y bueno, seguimos juntas, caminando juntas. Gracias.